Jóvenes, buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buena. Bueno, habemos 17 conectados. Si quieren, pues comencemos. El día de hoy, pues básicamente ya solo nos falta ver un tema, ¿verdad? Para la clase, para el examen que tenemos el próximo viernes, el viernes 24. Recuerden que hay una prueba diagnóstica en la plataforma, ¿verdad? Bueno, un examen de práctica, ¿verdad? Que, pues bueno, básicamente es para que se vayan familiarizando en cómo van a ser las evaluaciones, cómo van a ser los exámenes que estudiaremos, ¿verdad? Y, pues bueno, por ahí vi que ya algunos lo respondieron y hay resultados, pues muy diversos, ¿verdad? Si la calificación en ese examen, pues no fue muy buena, pues ahí tienen que volver a revisar los recursos, ¿verdad? Que hay en la plataforma, los videos de las clases y los videos de los temas que aparecen en la carpeta de límite, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar, pues, lo que se conoce como límites al infinito. Al infinito. Pues bueno, en esencia estos límites al infinito son expresiones que tienen la siguiente forma, ¿verdad? Límite cuando x tiende hacia más o menos infinito de una función f de x dividida entre otra función g de x. Y pues básicamente hay tres casos, ¿verdad? Básicamente hay tres casos. Pues un caso, vamos a tratar de analizarlo gráficamente, que es lo que ocurre, ¿verdad? Vamos a centrarnos solo en la parte derecha, en la parte de más infinito. El menos infinito, pues el análisis es en esencia prácticamente el mismo, ¿verdad? Puede ser que nosotros tengamos, bueno, esto lo voy a copiar, permítanme. Bueno, vamos a ver. Ok. Aquí, pues bueno, tenemos el eje X y aquí el eje Y. Y ya está. Entonces, el primer caso es que tengamos una función, pues, que la gráfica, no sé, sea parecida a esta. No importa cómo sea la función, pero a medida que x tiende hacia más infinito, la gráfica va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. Entonces, bueno, aquí si quieren veamos, digamos que la gráfica tiene esta forma. Entonces, si se fijan, la gráfica en el extremo derecho es una función que no es acotada. Es decir, la gráfica siempre va a seguir ese comportamiento y va a seguir creciendo, ¿verdad? En el extremo izquierdo, igual, la gráfica sigue, no es acotada, siempre sigue ese comportamiento decreciente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos funciones de este tipo, pues decimos que la función es no acotada. Y eso pues lo representamos a través de límites. Eso lo que significa es que el límite, cuando x tiende a más infinito, pues de mi función f de x, es este caso es más infinito. ¿Por qué? Porque la gráfica va hacia arriba. Es decir, la gráfica es una función creciente que no es acotada y es positiva. Por eso el más y el infinito. Más porque es positiva, infinito porque es una función que no es acotada, que siempre va a seguir creciendo indefinidamente, ¿verdad? Y en el caso de menos infinito, nosotros vamos a tener que el límite, cuando x tiende hacia menos infinito, de la función f de x, menos infinito, pues estamos hablando en el extremo izquierdo, valores negativos, ¿verdad? Y la gráfica, pues pueden ver que igual es una función no acotada, eso va a seguir decreciendo pues indefinidamente. Entonces en este caso vamos a decir que el límite es en menos infinito.
¿Por qué? Porque la función toma valores negativos y la función va creciendo o decreciendo, ¿verdad? Arbitrariamente. Eso va a tomar valores exageradamente grandes. Entonces puede ser que tengamos gráficas como esa forma, ¿verdad? Que aparece ahí. O podríamos tener, vamos a ver si pegamos esto aquí. Podríamos tener un caso contrario, que la gráfica primero aquí crezca, digamos, y de repente, no sé, algo así. O una gráfica así, no sé. O hagamos que los dos sean positivos, no importa, ¿verdad? Entonces, si se fijan en este caso, nosotros eh, podríamos calcular los límites. Límites cuando x tiende hacia más infinito de f de x. Más infinito, siempre nos vamos a centrar en el extremo derecho. En más infinito nos centramos en el extremo derecho y si se fijan la gráfica va para arriba, sigue creciendo indefinidamente. Entonces, ¿cuál sería el resultado de este límite? ¿Alguien que me ayude? Solo con analizar la gráfica de la función. Más infinito. Más infinito, correcto. Más porque toma valores positivos, infinito porque es una función que no es acotada. Y el límite, cuando x tiende hacia menos infinito, siempre cuando nos pregunten algo en menos infinito, nosotros nos vamos a centrar en el extremo izquierdo. En el extremo izquierdo, ¿cuánto es el límite? Pues también la gráfica sigue este comportamiento. Es una función que no es acotada y toma valores positivos. O sea que el límite aquí también sería más infinito. Entonces, podemos tener diferentes gráficas, pero el análisis va a ser siempre exactamente el mismo, ¿verdad? Va a ser si analizamos gráficamente la función, pues el tipo de análisis va a ser uno de esos casos, o podría ser otro caso como el que veremos a continuación. Podríamos tener, permítame. Ok. Podríamos tener, por ejemplo, una gráfica. Aquí vamos a tener que dibujar algo que en métodos cuantitativos 2 nos enseñaron, que se llamaba asíntota. Una asíntota. Una asíntota. Es una asíntota en esencia. ¿Qué nos dijeron en métodos 2? En métodos cuantitativos 2, una asíntota horizontal, pues en esencia tiene un comportamiento eh, parecido al que pues vamos a ver, ¿verdad? Digamos que tenemos una gráfica bueno, o alguien me puede decir qué les dijeron en métodos cuantitativos 2 que era una asíntota. ¿Qué les dijeron de las asíntotas? Jóvenes, ¿qué era una asíntota horizontal, por ejemplo? ¿Alguien que me ayude diciendo lo que es una asíntota horizontal? ¿O nos quedamos en silencio por el resto de la clase? Disculpe, Lick, pero la asíntota horizontal, digamos, puede ser la línea a donde no cruzan dos límites. Entonces Ujú, esa línea marca el límite porque no puede seguir infinitamente y nunca se va a tocar. ujú. Ok. Casi, por ahí ándala. Eh, en una asíntota vertical, sí. Una asíntota vertical sí es imposible que la gráfica de la función atraviese la asíntota vertical. En la asíntota horizontal, fíjate que sí las puede atravesar. La gráfica de la función sí puede tocar la asíntota horizontal. Lo que nos indica es que para valores arbitrariamente grandes o arbitrariamente, bueno, pues sí, para valores arbitrariamente grandes,
la función pues se va a ir acercando cada vez más a la asíntota. Por ejemplo, yo podría tener una función, la voy a dibujar ahorita y la voy a volver a borrar, que siga esta forma, mira, que vaya alternando. Ahí está. Entonces, esa función obviamente toca la asíntota en muchos valores, ¿verdad? Toca la asíntota. Si hacemos un zoom, pues puedes ver que la intercepta aquí, me vuelve a interceptar aquí, aquí, aquí. Entonces, esa función toca la asíntota en muchos valores. Sin embargo, a medida que X va tomando valores arbitrariamente grandes, es decir, cuando nos centramos en este extremo, la función se vuelve cada vez más parecida a la asíntota, se va acercando cada vez más a esa línea punteada, ¿verdad? En color rojo. Entonces la asíntota lo que nos indica es como un valor de tendencia, ¿verdad? Un valor de tendencia, que usualmente las funciones que vamos a estudiar pues tienen un comportamiento como este. Ahí sí se va acercando cada vez más a la función, a la asíntota, a esa línea punteada, y no la, ahí sí no la interceptaría, pero antes puede ser que la gráfica de la función sí la intercepte, ¿verdad? Sí toque a la línea punteada en algunos puntos, pero cuando nosotros nos acercamos, o cuando X toma valores cada vez más grandes, es decir, cuando X tiende hacia más infinito, la gráfica de la función pues se acerca cada vez más a esa línea punteada, a esa asíntota, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la gráfica sí puede tocarla, ¿verdad? Sí puede interceptar la gráfica de la función a la asíntota. Nosotros vamos a estudiar funciones pues, que tienen un comportamiento parecido a este, ¿verdad? Podrían tener aquí una función, por ejemplo, algo así. Algo así. Entonces, en este caso, si se fijan, la función sí es acotada. En los casos anteriores, la función seguía un comportamiento donde crecía ¿verdad? Y se tenía este comportamiento creciente que crecía arbitrariamente, ¿verdad? O pues también decrecía, ¿verdad? Decrecía e iba bajando y era algo no acotado. Siempre podía encontrarse valores que estuvieran más abajo, ¿verdad? En este caso no, en este caso si se fijan, la función sí es acotada. Y esa función, como es acotada, pues toma valores cada vez más cercanos a esa línea punteada, ¿verdad? A esa línea punteada en color rojo, digamos que el valor de esa línea es y igual a A. Entonces aquí nosotros decimos que y igual a A es asíntota, bueno, eso lo vamos a ver después, esto es una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Y lo que nos indica es que, pues bueno, el límite, cuando X tiende hacia menos infinito de la función f de X, menos infinito, pues nos enfocamos en el extremo más izquierdo de la gráfica. Menos infinito. Es valores negativos y arbitrariamente grandes. Es decir, valores negativos en X y arbitrariamente grandes, ¿verdad? Arbitrariamente lejos del origen. Entonces, el límite en menos infinito, ¿cuánto va a ser? Pues la gráfica aquí está prácticamente toma el mismo valor que la línea horizontal, que la línea punteada en color rojo. O sea que el límite aquí, pues, ¿cuánto sería? Simplemente A. Esto sería A. Y también el límite, cuando X tiende hacia más infinito de la función f de X, nos centramos en el extremo derecho. En el extremo derecho, y también ese valor va a ser igual a A. Y pues podemos tener más casos, ¿verdad? Pueden ser gráficas, podría ser por ejemplo una gráfica que viniera por debajo del eje X, de repente sube y aquí baja y se acerca a esa línea, ¿verdad? Cualquier tipo de gráfica que en los extremos se acerque a una línea en particular, a una línea horizontal, pues va a ser una asíntota, esa línea horizontal, y el límite de la función en menos o en más infinito va a tomar exactamente ese valor. Ok. También podríamos tener, vamos a hacer un último caso por aquí. Permítanme.
puede ser una función pues bueno, tenga un comportamiento como el que vamos a ver a continuación. Digamos que a la derecha, pues tiene una línea, una asíntota horizontal. Prácticamente que hay muchos proyectos habitacionales, enormes proyectos Jóvenes, habitacionales. por favor, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Todos están. Digamos que es una función pues bueno, tiene un comportamiento pues como este. Aquí, después sube y después baja y sigue este comportamiento. Y aquí el valor, pues esto va a ser igual a A. Esa línea horizontal, pues, es X igual a A. Entonces aquí podemos tener, de nuevo, tendríamos que Y igual a A es una asíntota horizontal. Y si nosotros analizamos, solo que ahora por la derecha, ¿verdad? Si nosotros analizáramos el límite, cuando X tiende hacia menos infinito de la función f de X, es decir, nos centramos en el extremo más izquierdo de la gráfica de la función, nosotros podemos ver que la gráfica de la función se va acercando cada vez más al eje X. Cada vez más se va acercando al eje X. Entonces, en ese caso, pues nosotros vamos a decir que el resultado del límite va a ser igual a 0. Porque en el eje X, ¿cuánto vale Y? 0. De hecho, cuando nosotros queríamos calcular el interceptos en X, un método cuantitativo 2, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, Y igual 0. Para calcular interceptos en X, Y igual 0. Entonces, el eje X es cuando Y es igual a 0, ¿verdad? Por eso el resultado del límite va a ser 0. Y si nosotros analizamos el límite cuando X tiende hacia más infinito, es decir, en el extremo derecho de la función, pues vemos que la gráfica de la función se acerca cada vez más a esa línea punteada, ¿verdad? Que está en color rojo. Y el resultado, el valor de esa línea punteada es Y igual a A. O sea que el límite cuando X tiende a más infinito de f de X va a ser igual a A. Entonces, básicamente, jóvenes, nosotros vamos a tener 3 posibles resultados, o 4, ¿verdad? Más o menos infinito, que el resultado de un límite sea una constante, un valor A, digamos, y que el resultado del límite sea 0. Entonces, en esencia, esos son los valores que nosotros vamos a tener. ¿Y cómo vamos a hacer esos análisis? Pues como habíamos dicho inicialmente, estos tipos de ejercicios pues son funciones racionales y nos indica un numerador y un denominador. Entonces el límite, cuando X tiende a más o menos infinito de esas funciones, pues el análisis es bien sencillo. Vamos a ver los posibles casos que puede tomar. Límite, cuando X tiende hacia más o menos infinito de una función f de X sobre una función g de X. Los posibles resultados que vamos a tener, más o menos infinito. Podemos tener que el resultado del límite sea 0 o podemos tener que el resultado del límite sea una constante, digamos A. O se suele representar más que todo como una constante C. Cuando el resultado del límite va a ser más o menos infinito. Esto en esencia va a ser cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Nosotros ya sabemos que el grado de un polinomio es el exponente, ¿verdad? El exponente más grande de la expresión, digamos. Cuando tenemos un polinomio de grado 3, significa que la potencia más grande de la variable x es 3, es decir, x a la 3. Entonces, siempre que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, el resultado del límite va a ser más o menos infinito. ¿Y de qué va a depender el signo? Pues de los coeficientes principales. ¿Cuándo el resultado de ese límite va a ser 0? Pues en esencia, cuando el grado de f de x, es decir, el grado del numerador,
es menor que el grado del denominador. Cuando el grado del numerador es más pequeño, significa que nosotros estamos dividiendo un número entre un número más grande, ¿verdad? Si el grado del denominador es mayor, entonces en el denominador nosotros tendríamos números más grandes. Y al dividir un número entre un número más grande, y esa diferencia se va haciendo tender a infinito, entonces pues el resultado va a ser 0, ¿verdad? Dividir un número entre 100,000, eso es casi nada, ¿verdad? Eso es casi 0. Y cuando el resultado del límite pues va a ser una constante. Esto en esencia va a ocurrir cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador g de x. Y cuando tenemos que ambos grados son iguales, entonces el resultado del límite va a ser una constante. Y aquí algo que va a quedar como una nota, ¿verdad? Es que solamente nos interesa el análisis de los términos principales. Es decir, solamente nos interesa el análisis de los términos principales, ¿verdad? Principales de f de x y g de x. Es decir, que veamos algunos ejemplos, mejor para que quede más claro. Ejemplo. Si nosotros tenemos algo como el límite cuando x tiende hacia más infinito, bueno, aquí no importa si es más o menos, ¿verdad? El análisis va a ser prácticamente el mismo. Límite, cuando x tiende a más infinito y tenemos, por ejemplo, x a la 3 menos 5x al cuadrado más 7x menos 3 sobre 2x al cuadrado, bueno, 2x a la 5, pongamos, menos x a la 4 más 5x a la 2 menos 1. En esencia, lo que tenemos es eso. Es una función en el numerador y una función en el denominador. En este caso, ambos son polinomios. Ambos son polinomios. Y pues bueno, nos interesa a nosotros encontrar el resultado de ese límite. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería el resultado de ese límite? Pues lo que tenemos que hacer aquí importante, ¿verdad? Lo que dice esa nota es que solamente nos interesa el qué? El análisis de los términos principales. Es decir, en el numerador lo único que me va a interesar es x a la 3. Todo lo que aparezca aquí, después no me interesa para nada. En el denominador lo único que me va a interesar 2x a la 5. Todo lo que aparezca aquí después no me interesa para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los términos principales, que son los que tienen el mayor exponente, son los que nos van a dar información sobre el comportamiento a largo plazo de la función. Ojo, no me refiero al primer término, sino que al término que tenga mayor exponente. O sea que, por ejemplo, si aquí apareciera 2x a la 6, perdón, menos 5x a la 6, entonces no me interesaría el x a la 3, sino que me interesaría negativo 5x a la 6, porque sería el término principal, el que tiene mayor exponente. Y no necesariamente va a ser el primero, eso va a ser solamente si la función está ordenada, ¿verdad? En forma descendente o forma canónica, ¿verdad? En este caso, pues lo que nos interesa son esos términos, porque son los que tienen mayor exponente en el numerador y en el denominador. Entonces, si ustedes se fijan, el grado del numerador es 3. El grado del denominador es 5. ¿Cuál grado es mayor? El del denominador. Entonces yo tengo que la relación que se cumple es esta. Que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y como la relación que se cumple es esta, pues yo sé que el resultado del límite va a ser 0. El resultado de este límite va a ser 0.
Y ya está. No hay nada, absolutamente nada más que hacer, ¿verdad? Simplemente de esa forma justificamos que el resultado del límite es 0. Y esto, pues, naturalmente también lo podemos revisar en GeoGebra, ¿verdad? En GeoGebra. Simplemente se escribe la función, si quieren, veamos, aunque es una función algo larga, algo, pues me va a llevar algún tiempo escribirla, ¿verdad? Pero pues igual, no es nada fuera del otro mundo esa función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una vez que entramos en GeoGebra, si quieren grafiquemos la función, aquí la tengo escrita, es x a la 3, menos 5x al cuadrado, más 7x, perdón, que es 5x al cuadrado, más 7x menos 3. Todo esto dividido entre 2x elevado a la 5 menos x elevado a la 4 más 5x al cuadrado menos 1. Esa es la gráfica de la función. Y nos pedían el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué analizábamos nosotros cuando el límite tendía a más infinito? Pues simplemente el extremo derecho, ¿verdad? Si se fijan, lo que nos interesa es el extremo derecho. Y en el extremo derecho nosotros vemos que la gráfica se acerca cada vez más al eje X. Y cuando la gráfica se acercaba más al eje X, el resultado del límite, ¿cuánto era? 0, ¿verdad? Es lo que teníamos nosotros por aquí. Cuando la gráfica se acerca cada vez más al eje X, el resultado del límite va a ser 0. Igual, pues también GeoGebra tiene el comando límite, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar eso. Límite, simplemente escribimos la función f y escribimos, pues aquí el valor infinito. Y el límite, cuando cuando x tiende a infinito de la función f, GeoGebra nos dice que es 0. Y ya está. O sea que el análisis de esta función, si se fijan, pues no es nada complicado. Simplemente nos centramos en el grado del numerador y el grado del denominador. Podríamos tener, por ejemplo, otra función, límite cuando x tiende hacia menos infinito. Pongamos aquí 8x a la 4 menos 3x a la 2. Y en el denominador vamos a tener 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x a la 1. Menos 2x. Más 1, pongamos aquí. ¿Cuál será el resultado de ese límite? A ver. ¿Cuál será el El resultado? resultado sería la Una constante. constante. Correcto, correcto. Porque si ustedes se fijan, de nuevo, lo que nos interesa a nosotros solo es el término principal. Esto de aquí. Lo demás es adorno. O sea que lo demás no va a intervenir en absolutamente nada para el cálculo del límite, ¿verdad? Eso pues no nos interesa. Solamente nos vamos a centrar en los términos principales. El grado del numerador, 4. El grado del denominador, 4. O sea que como los grados son iguales, nos referimos a este caso. El resultado del límite va a ser esa constante. Ahora, ¿cuánto va a valer esa constante? Pues simplemente simplifican esto. Aquí cancelan x a la 4 con x a la 4. ¿Y cuánto les queda? 8 entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 entre 2? 4. 4. Y el resultado de este límite sería 4. Y aquí, ojo, aquí no nos importa si es menos infinito o si es más infinito. En estos dos casos no nos interesa si el límite tiende hacia menos infinito o si el límite tiende hacia más infinito. No nos interesa para nada. Si aquí nosotros le hubiéramos puesto menos en el primero, ¿verdad? En el primer ejercicio, el resultado seguiría siendo 0. Si aquí nosotros le hubiéramos puesto más, el resultado del límite seguiría siendo 4. Entonces, en esos dos casos, no nos interesa si x tiende hacia más infinito o x tiende hacia menos infinito. El resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Podemos verificar esto en GeoGebra? Sí, ¿verdad? Aquí también tengo apuntada la función, pues simplemente la tenemos que volver a escribir.
Vamos a ver, era 8x a la 4. 8x a la 4. Menos 3x a la 2. Menos 3x a la 2. Todo esto iba dividido entre 2x a la 4. Más 5x a la 3. Más 5x a la 3. Menos 2x más 1. Ahí está. Esa era la función. Y pues bueno, nos pedían el límite cuando x tiende hacia menos infinito. Entonces aquí le ponemos límite de f, menos infinito. Y GeoGebra nos dice que es 4. Y gráficamente, ¿qué podemos observar? Si nosotros hacemos un zoom hacia afuera, pues nos piden en menos infinito, ¿verdad? En menos infinito. O sea que lo que nos interesa es la parte izquierda. Si nosotros hacemos la recta horizontal, y igual a 4, pues vemos que la gráfica de esa función en la izquierda pues se va a ir acercando cada vez más a esa línea, ¿verdad? A esa línea horizontal. Significa que esa línea horizontal es una asíntota horizontal. Y pues gráficamente ahí podemos ver que el resultado del límite es 4, ¿verdad? Que es el valor de esa asíntota horizontal. Y pues bueno, con el comando límite, GeoGebra nos dice que el resultado es 4. Límite de f, menos infinito es 4. Y nosotros pues también vemos que no era nada complicado determinar que el resultado de este límite es 4. Es 4. Así que esto es límites al infinito. Y si nosotros tuviéramos una función, por ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito y tenemos 2x a la 5 menos 7x al cuadrado más 1. Y en el denominador tenemos algo como 3 menos 3x a la 4 más 2x menos 7. Entonces, ¿cuánto será el resultado de esa función? ¿A qué caso nos referimos? A la O. ¿Perdón? A la O. No me acuerdo cómo es que se llama. Veamos. Porque el denominador es menor. Correcto. Correcto. Si se El fijan, denominador es mayor. correcto. Si se fijan, el término principal en el numerador es este. El término principal en el denominador es este. Lo demás no nos interesa para absolutamente nada. Lo demás lo que nos dice es el comportamiento. Vaya. Bueno, ya borré la función, pero lo demás, lo que nos dice es el comportamiento aquí, ¿verdad? En los valores centrales, pero en los extremos, lo único que nos da información es el término principal. Entonces, si se fijan, ¿cuánto es el grado del numerador? 5. El grado del denominador, 4. Como el grado del numerador es mayor, al caso en el que nos referimos es al primero. El grado de f es mayor que el grado de g. Entonces, el resultado del límite, ¿cuánto es? Más o menos infinito. O sea que nosotros sabemos que el resultado de este límite va a ser infinito. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Si el resultado va a ser más infinito o si el resultado va a ser menos infinito. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Pues básicamente aquí sí nos interesa estudiar la tendencia. Sí nos interesa estudiar la tendencia si es más infinito o si es menos infinito. En los casos anteriores, aquí no importaba si era más o menos. En los casos anteriores no importaba, el resultado siempre iba a ser 0 y 4. En el primer caso, cuando el grado del numerador es mayor, aquí sí importa. Sí importa el valor de tendencia. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Pues en esencia, sustituyendo el signo de X en estas expresiones. Por ejemplo, aquí, X toma valores negativos. X toma valores negativos. Aquí dice, X tiende hacia menos infinito. Entonces piensen en X como un número negativo. Un número negativo elevado a la 5, ¿cómo es? A nosotros desde la escuela nos enseñaron menos por menos, más. Pero si nosotros hacemos menos por menos
un número impar de veces, el resultado de eso va a ser menos. ¿Por qué? Porque este menos con este menos se vuelve más. Pero más por menos, menos. Entonces, todo número negativo elevado a un exponente impar va a ser negativo. Y todo número negativo elevado a un exponente par va a ser positivo. Entonces, x a la 5, el signo de esto, va a ser negativo. Multiplicado por 2, que es positivo, pues el signo de toda esta expresión va a ser más por menos, menos. Entonces, arriba en el numerador, el signo del término principal va a ser negativo. Va a ser negativo. Entonces, en el numerador que vamos a tener nosotros, un número negativo. Sustituyan. X es un número negativo. Entonces, 2x a la 5 también va a seguir siendo un número negativo, ¿verdad? Y hacemos el mismo análisis en el denominador. Un número negativo elevado a la 4 va a ser positivo. Pero aquí tenemos un negativo 3. Menos, eso es menos. Menos por más, menos. O sea que en el denominador también vamos a tener un número negativo, ¿verdad? Bueno, esto no. Ahí está. En el denominador también vamos a tener un número negativo. Un número negativo elevado a la 4 es positivo. Por menos 3 se convierte en negativo. Entonces el signo del numerador negativo, el signo del denominador negativo. Menos entre menos, más. El resultado de este límite, jóvenes, es positivo infinito. Positivo infinito. Y ya está. Y ya está, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Eso sería el análisis de estos límites. Por ejemplo, si tuviéramos límite cuando x tiende hacia más infinito, pongamos aquí 3x a la 4 menos 2x a la 3 más x menos 1 sobre negativo, bueno, sobre 7x a la 2 más x menos 4. Entonces, de entrada, el término principal del numerador es este. El término principal del denominador es este. El grado del numerador, 4. El grado del denominador, 2. Como el grado del numerador es mayor, el resultado va a ser, hasta el momento solo sabemos que el resultado va a ser infinito. ¿Qué tenemos que determinar? Si el resultado va a ser positivo infinito o si el resultado va a ser negativo infinito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sustituyendo aquí el valor de x. X toma valores positivos, porque tiende hacia más infinito. Entonces piensen en un número positivo. Un número positivo elevado a la 4, pues va a seguir siendo positivo. De hecho, un número positivo elevado a cualquier exponente va a seguir siendo positivo. O sea que aquí tenemos un número positivo a la 4, es positivo. O multiplicado por 3, que el 3 también es positivo, más por más, más. O sea que en el numerador tendríamos que el signo de esa expresión es positiva. Y en el denominador, un número positivo elevado al cuadrado va a seguir siendo positivo. Multiplicado por un 7 positivo, más por más, más. O sea que el signo del denominador va a ser positivo. Más entre más, más. O sea que el resultado de este límite, jóvenes, también es positivo infinito. Entonces, cuando el resultado del límite es más o menos infinito, es decir, cuando el grado del numerador es mayor, aquí sí importa el valor de tendencia. Porque ese valor de tendencia es lo que nos va a permitir determinar el signo del numerador y el signo del denominador. Así que, no sé, jóvenes, si quedó más o menos claro esto, si tienen alguna duda o alguna consulta. Lick, para examen, usted nada más nos va a colocar la función y nosotros determinar cuál es la respuesta en sí. O sea, no vamos a tener que graficar, por ejemplo. Correcto, lo podrían graficar o hacer este análisis que estamos haciendo ahorita y listo. Ustedes solo seleccionan la respuesta, ¿verdad? O podría ser que les muestre la gráfica de una función.
Y a partir de la gráfica, ustedes me digan cuál es el límite en más infinito y en menos infinito. Es decir, tienen que ver si la función no es acotada. Si tiene este comportamiento, pues el resultado del límite sería infinito. Positivo si la función va para arriba y negativo si la función va para abajo. Si ustedes miran que la función se va acercando cada vez más al eje X, entonces el resultado del límite va a ser 0, ¿verdad? Y en menos infinito, si la gráfica de la función está por la izquierda, y en más infinito si estuviera por la derecha, acercándose al eje X, ¿verdad? Y si ustedes miran que la gráfica de la función se acerca a un valor, a una línea horizontal, pues el resultado del límite va a ser la altura de esa línea horizontal, en este caso A. O sea que yo les puedo indicar, les puedo dar la gráfica de una función y preguntarles cuánto es el límite cuando hay que extiende más infinito. O les puedo dar una función explícitamente y preguntarles también cuánto es el límite cuando hay que extiende más infinito, ¿verdad? Entonces, problemas de este tipo. Igual, creo que en el examen de práctica les puse problemas de ambos. Uno analítico, donde les daba la función y les pedía el límite, y uno en el de que les daba la gráfica, y ustedes a partir de la gráfica tenían que identificar el resultado del límite, ¿verdad? Así que espero que haya quedado claro este tema. Igual recuerden que les comparto los videos de las otras secciones. Ahorita a las 8 voy a hacer otros ejemplos. A las 10 de la mañana haré otros ejemplos diferentes. Entonces sería bueno que los vieran también, ¿verdad? Para pues tener una mayor comprensión de este tema, ¿verdad? Así que por mi parte es todo. No sé si tendrán alguna consulta, jóvenes. Digo, una consulta. Dime. El examen del viernes va a estar habilitado así como tipo la prueba de práctica hasta las 11 o a la hora de la clase. Pues tengo que consultarlo con el coordinador porque ahora sí están más estrictos con la supervisión. De entrada pensemos que va a ser solo a la hora clase de 7 a 8 de la mañana. Igual, si se los habilito todo el día, pues se los notificaría por el foro de avisos, ¿verdad? Pero de entrada piensen que el examen va a ser el viernes de 7 a 8 a.m., ¿verdad? Sí, lo voy a consultar con el coordinador de la clase porque estos exámenes son unificados, ¿verdad? Así que, pues bueno, cualquier cosa se los comunicaría por el foro de aviso. Pero de entrada piensen que el examen va a ser de 7 a 8. ¿Estamos, jóvenes? Sí, licenciado. Listo. Entonces, mañana les voy a compartir la solución del examen de práctica. Lo voy a subir ahí a la plataforma, exactamente abajo, donde les apareció el examen de práctica. Ahí va a aparecer la solución y el procedimiento de cómo se resolvía, ¿verdad? Y pues bueno, recuerden el examen el viernes a las 7 de la mañana. Y pues bueno, éxitos. Espero que todos saquen 50 de 50. Así que, Gracias, Lick. Buen día. listo, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz día. Igual, Gracias, feliz día. Lick. Nos vemos, licenciado. Bye.